A propósito, banda, de que hoy se armó un lío porque los médicos se fueron a paro. Una señora venía de Asua con su niño. Sí. Se levantó a las 3 de la mañana para recibir atención pediátrica. Oh, sorpresa, se encontró con que los médicos estaban de huelga. Saludar a nuestro nuevo panelista, Freddy, que está allí también. Y Peluche, como siempre, dándole la asistencia. Están conversando. Panela. Entonces, vamos a hacer contacto con Daniel. ¿Está listo, Daniel? Adelante, Daniel. Vamos a hacer contacto con Daniel. Túnel de conectividad, sistema Lycomed. Daniel Lajara con nosotros. Está Daniel Lajara con nosotros. Se encuentra Wando Ariel Suero. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Julio, a todo el equipo que está con nosotros allá en el estudio y a esa audiencia fiel que está con nosotros cada día. Aquí estoy con Waldo Ariel Suero desde las instalaciones del Colegio Médico Dominicano. Don Waldo, bienvenido a este show del mediodía. Saludos, muchas gracias por invitarnos como siempre a su programa, aquí a las órdenes. Saludar al país y a todos los médicos. 48 horas de huelga exigiendo una que otras cosas. Supuestamente, bueno, vimos en las redes sociales del Ministerio de Salud Pública cancelaciones de muchos médicos. Algunos alegan que no hay una justificación alguna. También el tema de las faltas de nombramientos. Muchas que otras exigencias que ustedes hacen. Cuéntenos un poquito. Las demandas son muy claras. Primero, la reposición y el cese de las cancelaciones. Segundo, la reposición de esos cancelados. Tercero, que los médicos pensionados se les haga un reajuste salarial, que se lo estuvimos planteando al presidente de la República desde el día 11 de enero del año pasado, y la mejoría de los hospitales. En el día de hoy, en la segunda jornada de paralizaciones, el paro es más contundente que ayer. Absolutamente todo el país está paralizado, incluyendo el Hospital Cabral Ibáez de Santiago de Macorís, Montecristi, La Piña, Dajabón, La Mata, de Farfán, Barahona, Asua, San Pedro, Higüey, todo el norte. Absolutamente hay un paro total y los hospitales del distrito son los que están más paralizados que cualquier otro. Esto significa que los médicos han respondido nuevamente a su gremio. Esto significa que las informaciones que le llevaron al presidente, al ministro de Salud Pública de que el paro iba a fracasar, se equivocó. Señor ministro, usted se equivocó. Pensó que este paro iba a ser un fracaso porque lo desorientaron y usted desorientó al presidente de la República. Esto no tenía que llegar a este extremo. Nosotros le habíamos solicitado hace mucho tiempo que conversáramos amigablemente. Usted tiene esa información en su teléfono, en su WhatsApp. Sin embargo, usted nunca quiso sentarse con nosotros. Y lo que nos dice es que el reto que nos plantea es una desfachatez atroz, cuando nos dice que le envíen por correspondencia, por el buzón del Ministerio de Salud Pública, la defensa de esos médicos cancelados. Eso es una tira cómica, una total desfachatez. Daniel. Eso lo que me dio a mí fue mucha risa. Señor, aparentemente el ministro de Salud, el cargo me parece que le queda muy grande y no conoce la realidad de estos problemas. Waldo. Yo creo que usted le está haciendo un flaco servicio al presidente de la República con esa actitud de evadir y huir al diálogo. Daniel. También usted se equivocó, ministro, y ofendió a los médicos, esos médicos COVID que están desde el 2020 trabajando, que enfrentaron la pandemia mientras usted y muchos de sus funcionarios se ocultaban en sus casas, temiéndole a ser enfermados por esa enfermedad mortal en ese entonces, el COVID. El pueblo, muchos de ustedes, los funcionarios, estaban escondidos. Espérate. Esos médicos que usted le dice hoy vago, porque ayer le decía héroe, hoy le dice vago. Esos médicos eran los que estaban enfrente de los hospitales atendiendo a esos enfermos, y hoy usted le dice, no solamente lo cancela. Tenemos unas preguntas, Daniel, aquí sino en el que también estudio. le dice vago. Así se le paga a esa población. El paro continúa, el paro es contundente. Mañana tendremos una rueda de prensa a las 9:30 de la mañana para plantear las nuevas acciones que vendrán. Tenemos unas cuantas preguntas en estudio y justamente con relación a ese tema en particular que usted ha dado fuertes declaraciones, el Ministerio de Salud Pública entiende que esas cancelaciones están justificadas porque una de las razones es que esos médicos no iban, pero vamos a escuchar qué tienen los demás compañeros en estudio. Julio, Jaime, todos, Sí. adelante. Bueno, agradecerle a Waldo que ha tenido la gentileza de comunicarse con nosotros. Solamente preguntar de manera puntual cuántos médicos han sido cancelados
y las razones puntuales que entiende el Colegio Médico por las cuales son injustas sus cancelaciones. Son 15 médicos cancelados, pero eso no se queda ahí. Él ha dicho que está estudiando otros expedientes, lo que significa que van a continuar esas cancelaciones, salvo que nosotros no los enfrentemos. La proyección que ellos tienen es de cancelar más de 100 médicos, porque el ministerio tiene una situación económica que necesita recursos. Y ellos entienden que cancelar esos médicos resuelve su problema económico, por lo menos comer. La arma activada del La Ministerio de solución Salud no está ahí, Pública. señor ministro de Salud Pública. Usted debe de ir de José Rijo Prevó, el director de presupuesto, que le mande ese dinero, o que el presidente se lo Derecho a autorice. réplica. Porque usted no va a conseguir ese dinero abusando y cancelando médicos. Es un abuso suyo. Bien. A esos médicos COVID, venirle con sus cancelaciones y fabricarle un expediente de vago. Señor, usted ministro, usted es un médico también, no maltrate a su propia clase de esa forma. ¿Cómo usted le dice vago a sus propios colegas médicos? Los médicos que salvaron este país de la pandemia del COVID, lo que eran héroes. Adelante, Jaime, te escucha. Sí, lo primero, Waldo, yo considero que el doctor Víctor Atala es un doctor de una trayectoria bastante reputada en República Dominicana, que es una persona que ha explicado las razones puntuales por las que se han desvinculado a los doctores del SNS o del ministerio, ¿verdad?, del Sistema de Salud Dominicano. Entonces, ustedes entienden en el Colegio Médico Dominicano que no se puede cancelar un doctor porque el Estado tiene la prerrogativa, además, de desvincular a cualquier empleado que entienda, o son una clase especial los médicos, y sobre todo en este caso, como explicó el ministro Víctor Atala, de que o fueron por duplicaciones o fueron porque no se estaban presentando en sus funciones. Lo primero es que todo lo que plantea el ministro no es cierto. Cuando se va a desvincular a una gente, aquí hay una ley. El gobierno no puede cancelar así por así. Ahí usted está equivocado. Hay una ley que se llama Ley de Función Pública que establece cuál es el procedimiento para desvincular a una persona. Claro, si una gente no está yendo, Waldo, tiene, ninguno de esos no médicos puede. que estuvimos reunidos con ellos recibieron una sola amonestación. Lo único que recibieron fue su cancelación súbitamente. Ahí es que comienzan a equivocarse. Totalmente equivocados están. Entonces, nosotros tenemos como gremio el derecho de defender nuestros miembros. Bien. Es un derecho que nos consagra la Constitución de la República. Pero no defender y el Código sinvergüencería Laboral. Estamos de gente trabajando que no van. y así, la protesta que hacemos es de conformidad con las leyes de este país. Julio. Entonces Julio, la tienes gente, otra pregunta Waldo, en tiene estudios. que estar, la gente, Waldo, que va hoy Ya a finalmente, recibir un que tenemos que ir a una servicio pausa. de salud, entonces no lo recibe. Eso es lo que el ministro de Salud Pública yo lo llamo y no me toma la llamada. Ay, Siempre ha oye. sido así. Julio. Él a Bien. veces, de cada 5 mensajes que le mando, me puede contestar 1 o 2. Yo le dije el mes pasado, hace exactamente un mes, que nos reuniéramos en reiteradas ocasiones. Él no ha querido reunirse, porque él tiene un plan. Él tiene un plan, y su plan es cancelaciones masivas. Y no se le va a dar, señor. Derecho a réplica, Víctor Bien. Atala. Aquí hay Bueno. un gremio que va a defender esos médicos que se fajaron en este país en la pandemia de COVID, que no han hecho nada, que no es cierto que son unos vagos, como usted dice. Usted está irrespetando a esos médicos, sus propios colegas, y nosotros como gremio estamos en el derecho de defenderlo, y el gobierno tiene que buscarle el aumento salarial a los pensionados. Julio. Tenemos preguntas en estudio, Julio. Julio, yo creo que ya hemos culminado. Tenemos otra pregunta. Rápidamente, que si Y Jaime no tiene preguntas. No, ya ha hecho Calladito, como 7 ya. Como 7 preguntas. ha hecho. Dale, ¿Qué? Flores. ¿Y dónde está Ivonne? que si en esas cancelaciones están los médicos que fueron puestos para el proceso de vacunación provisionalmente, y que dice el ministerio que lo canceló porque fueron provisionales. Eso ya concluyó. Exacto. Claro, y que responda, por favor, Hay que si la mantenerlo gente para no siempre. tiene derecho a recibir consulta en estos días. Los pobres que van a los centros hospitalarios públicos, si no tienen derecho a recibir consulta hoy. La culpa de que hoy estén paralizados los hospitales es del gobierno, en este caso del ministro Es de Salud usted, no es del gobierno, es de Porque esto se usted. pudo haber evitado con un simple diálogo. El único país que no se conversa es este. Mario Lama me conversa con nosotros, Derecho a nos réplica. recibe.
Ese ministro no ha querido ¿Cómo conversar comunicarnos con Mario nosotros. Lama? Entonces, la culpa de lo que está pasando Llámeme a es Mario el Lama. ministro de Salud Pública, que le ha creado muchos problemas a este gobierno. Ay, Víctor. Bueno, gracias a Waldo Ariel. Vamos a ver que Mario Lama y Víctor Atala también. Alarma activada, ministro de Educación, Servicio Nacional, perdón, de Salud Pública, Bueno. Servicio Nacional de Salud. Ah, pero Estoy tenemos contigo. un coordinador nuevo, mírenlo ahí. Me parece a José Luis.